Se ve, sí. Perfecto. Bueno, ejercicio 3 parte C, expresión de notación binómica, el complejo uno menos e a la pi sobre 2i sobre uno más pi sobre 2i. Ahí Bueno, va. Te comento si querés. sí, dale. O sea, tengo que expresar en notación binómica lo que me dan ahí, ¿no? Entonces, sinceramente me generó un poco de dudas de cómo encararlo y te busqué el foro y daba una sugerencia. Entonces lo encaré por ahí y decía que el denominador eh, sugería cómo escribir el denominador en forma binomial y tal fue lo que eh, traté de hacer. Y en forma binomial, el denominador me quedó 1 más i. Entonces, con el truquito aquel de multiplicar y dividir con el conjugado, aplicar eso para que quede solamente un número en el denominador. No Ujú. sé si me voy explicando. Sí, sí. Sí, o sea, lo que hiciste fue, escribiste e a la pi sobre 2i en notación binómica, básicamente, que esto es i. Ahí va, eso mismo. Entonces hiciste uno menos i sobre uno más i. Exacto. Entonces Menos i multiplicaste abajo, por el ¿no? conjugado. ¿Cómo? Menos i abajo, ¿no? Eh, O sea, tomé la misma expresión, lo único que hice fue cambiar el e a la pi sobre 2i por i. Y después multipliqué y dividí por su conjugado. claro, por eso, pero abajo no te queda uno más i. Ah, esto es un más, ¿no? Sí, pero el de arriba lo dejé tal cual. Yo solamente cambié el denominador. No sé si está bien eso. O sea, está bien, pero después vas a tener que cambiar el numerador igual, Ah, ¿no? Entonces, buenas. hola, ¿todo bien? Está, pero multiplicaste, viste por el conjugado, o sea, te quedó esto, ¿no? Sí, Bien. Arriba, ¿qué te queda? sería 1. Es Y uno después queda i cuadrado, que es -1 más 1, ¿no? menos dos i, ¿no? Es verdad. Bien, pues el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, menos 2 por el primero por el segundo. Sí, Está, y abajo te queda 2, ¿verdad? 2. Ujú. Está, entonces esto es Menos 2 i sobre 2. menos O 2i i sobre 2, eso solamente. lo puedes limpiar y te da menos i, ¿verdad? Ahí va. Sí. Está. Viste que, está, o sea, vos podías pasar solo el de abajo a notación binomial, pero eventualmente yo lo que recomendaría en general es pasar de entrada a notación binomial, así evitas hacer cuentas, ¿no? A eso iba. Ahora que estás planteando eso, me doy cuenta que hice mucho más cuentas que pasándolo de entrada al numerador como al denominador. Claro, porque arrastras un montón de cosas que eventualmente las vas a tener que sacar igual. Entonces, de las cuentas mejor hacerlas una vez Claro, que estar arrastrando términos. Pero, digo, eventualmente está bien, llegamos a lo mismo. Solo que tu camino está era perfecto. un poco más tedioso, digamos. Ah, bien, gracias. Dale. ¿Alguna duda más mientras esperamos a que sea la hora y que se estabilice un poquito los que vienen?
redondear este práctico. No me acuerdo si habían quedado cosas pendientes de la vez pasada. Creo que no. Y empezaríamos con el práctico 2. ¿Tá? Vamos a dedicarle, no sé, más o menos 20 minutos a si quedaron dudas de estas. Y si no quedó nada, yo creo que ya más o menos cubrimos todo lo necesario para que lo puedan encarar solos. No sé si intentaron hacer alguno más por su cuenta y surgieron dudas o si está todo bien hasta acá. Todo bien por acá. Bien. Yo tuve una duda de la parte de ejercicios complementarios. Vale. El 4A. Sí. No me salió. Que dice probar que las funciones seno y coseno complejas extienden a las funciones seno y coseno reales. En el sentido que coinciden para z real. O sea, lo que tenés que verificar básicamente es que si te tomás números reales y vos los metés en esa ecuación, te devuelven los resultados que ya conoces. A ver. Yo tenía duda con el 5D. Voy, déjame que no sé si quedó. Sí. Si con eso ya. Santiago, más o menos. No, Quedamos. o sea, porque no entiendo qué es lo que tendría que sustituir ahí. No. A ver, vos tenés coseno de z, definimos, ¿no? Coseno de z como e a la iz menos e a la menos iz sobre 2 y seno de z como e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Entonces la parte A dice probar que las funciones seno y coseno complejas extienden a las funciones seno y coseno reales en el sentido de que coinciden para z real. Probar. Bueno, nada, entonces yo lo que haría es, metés un z real acá. A ver, podés ir probando, ¿no? Podés ir haciéndolo un poquito a lo bestia, vas probando y decís, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, pongo z igual pi? ¿Cuánto debería dar el coseno de pi? -1. -1, bien. Bueno, entonces vamos a ver si el coseno, esto sabemos, ¿no? Esto es coseno real. Sabemos que da eso. Bueno, entonces la pregunta es, si yo meto pi acá, si me da lo mismo, si coincide. Entonces fíjate, ¿qué pasa si hacemos coseno de pi como e a la i pi menos e a la menos i pi sobre 2? ¿Cuánto es e a la i pi? E a la i pi. ¿Qué estamos haciendo? Estamos agarrando el 1, ¿no? Estamos agarrando un vector de módulo 1 y lo estamos rotando, ¿cuánto? 180. Ahí va. Sí. ¿Y eso cuánto da? -1, ¿verdad? Ahí entendí, sí. Está. Y después, ¿cuánto da e a la menos i pi? Sí, da -1 también. Ah, perdón, puse el menos y acá es un más. Está, ahora sí. Acá es más.
Perdón, profe, no entiendo. ¿La fórmula es menos E o más E? No, la ecuación es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Esa es la definición del complejo, del coseno complejo, entre comillas, digamos. Lo que estamos viendo es si eso extiende a los reales. Ah, sí, lo que cambié es que acá había puesto un menos y es un más. Entonces el menos es acá. Entonces acá puse más también. Entonces, e a la ip es menos 1. ¿Cuánto es e a la menos ip? -1. Menos 1 también, ¿verdad? Entonces más menos 1 sobre 2. ¿Cuánto es esto? -1. Menos 1, ahí va. Bueno, podemos hacer lo mismo con el seno. ¿Cuánto da el seno de pi? Es e a la ip menos e a la menos ip sobre 2i. Entonces menos 1 más, menos 1 sobre 2i, esto da 0 también. ¿Tá? Entonces lo que vas viendo acá es, bueno, que las funciones seno y coseno complejo, como están definidas, por ejemplo, para pi coinciden, ¿no? Entonces puedes hacer eso para algunos números conocidos, para irte dando... Ahí va, ahí está. Sí, esa es una manera. ¿Tá? Y vas viendo qué pasa. Bueno, después... vamos a comentar un poquitito más el ejercicio 7, que es el de la cara. No sé si alguno más trató de hacer los complementarios. Están buenos. Este en particular, yo creo que estas definiciones de seno y coseno complejos, está buenísimo que se las acuerden, porque durante todo el curso y en realidad durante toda la carrera también y en las materias de física les va a pasar que van a tener que integrar cosas con senos y cosenos y potencias de senos y cosenos y algunas sumas y productos extraños. Y en general pasar a esta notación simplifica un montón todas las cuentas. Eso lo vamos a hacer bastante. A mí me gusta mucho hacerlo porque da una idea de lo fácil que resultan las integrales con senos y cosenos, que si no uno se tiene que estar acordando de sustituciones trigonométricas y cosas medio raras, pero si pasamos a esta notación, diría que muchísimas de las integrales que involucran senos y cosenos pasan a ser muy fáciles porque es pasar a integrar exponenciales en vez de integrar senos y cosenos en notaciones medio feas. Así que si están aburridos, practiquen, no sé, alguna integral de cálculo 1 que les haya parecido complicada, yo que sé, seno cuadrado por coseno, ese tipo de cosas. Escríbanlo así. Obviamente en vez de poner Z pueden poner X, ¿no? Eso no pasa nada. Lo que prueba este ejercicio es justamente que esto se puede usar en R. Entonces, las integrales de cálculo 1 que involucran senos y cosenos van a pasar a ser relativamente fáciles. Así que este ejercicio está muy bueno. Es el 4 de los complementarios. Así que nada, inténtenlo. Está bueno. Bueno, así que vamos a comentar rapidito el 7. Creo que hay un video. ¿El 5 acá en el chat? ¿O hablaron? Ah, sí, pues está. Sí, fui yo. Ahí va. Está bien, capaz vemos el 5 antes porque está antes en el práctico y después el 7. ¿El 5 cuál? El 5D. D, bien. Yo creo que Ah, llegué lo a hice. hallar a Z. El asunto era representarlo. Ahí va. Está. Sí, o sea, lo empezamos pero no lo terminamos. Está. Sí, a ver, son los complejos tales que Z en C, tales que Z a la 6 es 8 por raíz de 3 menos I. Está. ¿Cuál es la duda? Si yo como lo convertía a polar, pero, o sea, llegué a un número solo, más de ponerle más dos capinos, pero debería dar 6 soluciones, ¿no?
Sí, yo creo que da 6, sí. A ver, vamos a ver. Esto acá hacemos lo de siempre, ¿no? Podemos pasar a polares y decimos, bueno, esto es, vamos a decir así, Z es R a la itita. Entonces cuando elevamos a la 6 nos queda R a la 6, a la 6 y tita. Ok. Esto tiene que ser igual a 8 raíz de 3 menos i. Bueno, entonces podemos tomar raíz sexta y decimos, bueno, R a la i tita tiene que ser raíz sexta. Ah, bueno, sí, capaz podemos pasar a notación polar antes. 8 raíz de 3 menos i. Bueno, pasamos a notación polar. ¿Y cómo queda esto en notación polar? Queda 16 el módulo. Ahí va. Si dejamos ver si lo tenemos acá. No, no lo tengo hecho. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces calculamos el módulo. El módulo es la Queda 8 raíz. raíz de. Sí. Ahí va. Es la raíz de 8 raíz de 3 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto va a salir un 8 para afuera. Sí. Y adentro me queda 4, raíz de 4 es 2, 8 por 2 es 16, ¿no? El módulo es 16. Perdón, el módulo de Z era 6, ¿no? Es el módulo del complejo ese. Lo podemos llamar W. El módulo de W es 16. Y después tenemos el argumento de W, que es la parte imaginaria sobre la parte real, ¿verdad? O sea, menos 8 sobre 8 raíz de 3. Y esto da menos 1 sobre raíz de 3. Entonces, Perdón, arcotangente de esto. Menos. Sí, porque la parte imaginaria es negativa, ¿no? Sí. Ya. Es menos 8. ¿Y cuánto es arcotangente de menos 1 sobre raíz de 3? Bueno, arcotangente es impar, entonces el menos sale. Es menos arcotangente de 1 sobre raíz de 3. Menos pi sobre 6, entonces. Exactamente, menos pi sobre 6. Bien. Ok, entonces tenemos el módulo del argumento. Entonces podemos decir que el WS es igual a 16 por E a la menos I pi sobre 6. ¿Ok? Entonces z a la 6 tiene que ser igual a esto, así que z es la raíz sexta de esto. E a la menos I pi sobre 6 a la 1/6. ¿Ah? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bueno, y ahora tenemos que operar, porque acá no hay nada más para hacer. Es la raíz sexta de 16. 16 a la 1/6, que ahora vemos cuánto es fácil de calcular, por E a la menos I pi sobre 36. Y la raíz sexta de 16 es 2 a la 4 a la 1/6, ¿verdad? E a la menos I pi sobre 36. Y 2 a la 4 a la 1/6 es 2 a la 2/3. ¿Está bien? Sí. Entonces esta es la primera raíz. Bueno, no metí el 2 capi todavía, ¿no? Sí. Esta, si quieren, es la primera de las raíces. Pero después podemos sumar 2 capi. Si quieren lo hago en otro color. Sumamos ahí 2 capi al argumento. Eso es sumar 2 capi acá. Y a sumar 2 capi en todos lados, ¿no? En todos los ángulos. Entonces, z va a ser 2 a la 2/3 por E a la menos I pi sobre 36 más 2 capi con K entre 0 y 5. ¿Ok?
No te queda 2 sobre 6 tampoco, ¿no? Bueno, te puede quedar, pero es lo mismo, ¿no? Porque... Ah, no, está bien, sí, sobre 6, gracias. Sobre 6. Sí. Está. De 6 por la raíz cuadrada, por la raíz sexta, digo, ¿no? Exacto, sí, es un sexto. Ah. Que está. Está. Entonces vamos sustituyendo k entre 0 y 5. Cuando k vale 0, tenemos esta que era digamos, la principal, si quieren llamarla así. Con k igual 1, vamos a poner así, z0 es 2 a la 2 tercios por e a la menos i pi sobre 36. Z1 es 2 a la 2 tercios por e a la i pi sobre 36 más 2 pi sobre 6, que es pi sobre 3. ¿Sí? Ah, perdón, y tengo que multiplicar por i, ¿verdad? 2k pi i. I. Z2 es 2 a la 2 tercios, e a la menos i pi sobre 36 más es 4 pi sobre 6. Y así seguimos, ¿no? Sí. Cuando k vale 3 es 6 pi sobre 6. Porque cuando yo sustituyo esto acordate que la notación polar es z, es el módulo de z, por e a la i, argumento de z. Sí, lo que te falta es un paréntesis que englobe los dos trozos, el Sí, pi 36 y el 2k. Puedo hacer eso o poner i por todos lados. Ah, porque, claro, está bien, sí. Ahí está, ahora sí. Sí, había puesto un i acá, pero capaz es más cómodo paréntesis, sí. Entonces saco eso y pongo paréntesis por todos lados. Tenemos i ahí. Y acá. Y esto lo hacemos con los otros dos. ¿Y cuánto va a quedar esto? Si quieren, lo más fácil para mí es agarrar Z0, Sí, ahí ya lo entendí. expresar ese y después sabes que te vas moviendo de a 30 grados. No, de a 60. De pi sobre 3. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Entonces, si quieren, lo representamos ahí medio rápido. Sabemos que van a estar todos contenidos en la circunferencia de centro 0 y radio 2 a la 2 tercios. Entonces me van a creer que esta circunferencia tiene ese radio. Lo tiene. El primero va a estar a ángulo. A ver, ¿por qué no tiene menos? Porque me confundí. Gracias. Movemos esto, si quieren. E a la i por menos. Ahí. Espera. Gracias. Dicho, voy a realizar. Menos pi sobre 36 más. Era 4 pi sobre 6. Y ahora tenemos e a la i por menos pi sobre 36 más pi. Ahora sí. Bueno, entonces, el primero va a estar en esta circunferencia y va a estar a ángulo menos pi sobre 36, ¿verdad? O sea, va a estar por acá. No sé, súper a ojo, ¿no? Va a estar ahí. Y la segunda raíz, o sea, las demás raíces van a estar, a partir de esta recta, van a ir formando ángulos de pi sobre 3, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer es dividir 2pi entre la raíz. Acá, entre 6. Entonces acá va a estar la otra. La tercera va a estar por acá. La cuarta va a estar por acá.
La quinta va a estar por acá y la sexta va a estar por acá. Van a hacer cosas más o menos así. ¿Está O bien? sea que, como que dice, siempre da un hexágono, solo simplemente se rota. Exacto. Es un polígono regular. La raíz enésima de un número complejo forma un polígono de n lados, un polígono regular de n lados, centrado en el origen, y los vértices van a estar rotados el ángulo que corresponda. 2pi sobre la raíz, por ejemplo. Bien. ¿Ah? Bueno. Vamos a comentar rapidito cómo encarar el 7, que es el de la cara. Me parece que lo habíamos discutido un poquito la vez pasada. Creo que hay un video de alguno de los docentes de algún práctico de cursos anteriores que lo trataba con detalle. ¿No? Por las dudas se los comento, lo pueden buscar. Creo que está en YouTube. Ahí está el canal donde estaban subiendo las clases grabadas de esto en la pandemia. El 7 es el de la cara. Profe, ¿te animás a subir un segundo arriba Sí, para sí, sacar claro. una screenshot? Dale. Igual esto lo estoy subiendo, Gracias. ¿Lo encontraron? ¿O no lo buscaron? Sí, lo encontré, Perfecto, yo lo muchas encontré. gracias. Yo los otros días encontré, pero los apuntes viejos, no los de la semana pasada. Yo lo que les decía es que están en la parte, creo que está escrito acá en algún lado, sí. Van a la parte de horarios de clase, en EVA, y ahí hay una pestaña que se llama pizarrones, y ahí está la carpeta con estos PDF. Sí, creo que cambió. Antes no estaba en pestaña, estaba creo que abajo del link de la clase virtual. Ok, puede ser. Capaz que por Voy eso a subir un anuncio, voy a poner un anuncio en EVA después de esta clase, así tienen el link y eso, y pueden ir desde el anuncio. ¿Le sacaste captura ya? No sé quién preguntó. Sí, le sacó. Está, bien. Ok. Bueno, entonces tenemos el de la carita acá. Yo no sé si la carita se puede dibujar en GeoGebra. Yo no lo intenté hacer en GeoGebra, para ser honesto. Tenemos uno más i, y acá. Entonces acá tenemos la carita que está formada a fracciones de esto. Fracciones amigables. Y la carita queda como por acá. Los ojos están por acá. Y después la sonrisa es una cosa así. Entonces, una cosa que pueden hacer es, por ejemplo, y les dan un conjunto de funciones, ¿no? F de Z. Y lo que tienen que hacer es mover estas cosas por F de Z y ver cómo eso distorsiona la imagen, ¿tá? Entonces, lo que pueden hacer, por ejemplo, es ver qué pasa si se toman una recta vertical. Una recta vertical es una recta que está formada por números complejos, ¿verdad? Digamos, el vector director es complejo. Entonces, a eso le aplican F de Z y ven qué pasa. Esa es una forma que puede ser un poquito trabajosa porque hay que encontrar la ecuación de esa recta y todo. Es un buen ejercicio también. Yo la forma en la que lo encararía, porque digo, pide un bosquejo, ¿no? No pide hacer algo más muy, muy detallado. Lo que pueden hacer es representar los puntos principales, tomar dos puntos importantes, por ejemplo, 0, 1, 1 más i e i, aplicarle cada función y ver a dónde lo manda. ¿Está bien? Por ejemplo, si tomamos la primera función, la a, que es f de z igual z más 1 más i, se fijan, por ejemplo, qué pasa si yo hago f de 0, f de i, f de 1 y f de 1 más i. Ven cuánto da esto y en función de eso van a ver cómo queda distorsionado el cuadrado. Tengo una pregunta de ese ejercicio. ¿El B y el C son iguales? No. Uno es 1 más i por z y otro Sí, es y el z otro es- cuadrado. Fíjate, a ver, por ejemplo, si vos le aplicás
si vos tomás f de 1 más i, los dos te van a quedar iguales, sí. O sea, la función 1 más i por z y la función z cuadrado, el 1 más i lo mandan al mismo punto. Pero Claro. los demás no necesariamente. Ah, ¿Tá? Pero jueguen con eso. Creo que la mejor forma de hacerlo es ir viendo cómo se van moviendo los puntos. ¿Tá? Hacerlo, a ver, lo más a escala posible, pero no olviden que lo que pide es un boceto. Bueno, y claro, hay funciones complejas que mandan rectas en curvas, por ejemplo. Otra cosa que pueden hacer, no sé si conocen la página Wolfram Alpha. Acá lo que pueden hacer es poner, por ejemplo, z cuadrado y les muestra cómo van las rectas horizontales y las rectas verticales por esta función compleja. Eso también es una buena ayuda. Ponen cualquiera de las funciones que pide la letra y les va a mostrar la transformación en el plano complejo que manda de un lado para el otro. Es bastante divertido. Jueguen con eso si quieren. Más adelante podemos discutir un poquito más de esto. Bueno, y el 6E, ¿qué preguntó alguien? Franco, ¿cuál es tu duda con el 6E? Hola, ¿se me escucha? Hola, sí. Mi duda era que, tipo, lo intenté hacer y llegué a una parte que no sé cómo seguir. Ok, bueno, si querés contarnos un poquito cómo hiciste. Nada, reemplacé Z y seguí operando y llegué a un punto que no sé cómo salir de ahí. Pero reemplazaste Z, ¿por qué? Lo fuiste tomando. Por A más BI. Ah, ok. Por las dudas, el ejercicio 6 pide encontrar el conjunto de los Z complejos que satisfacen algunas condiciones. Entonces hay que ver qué Z verifican. Z menos Z conjugado es 2 parte real de Z menos 1. Ok. Bueno, entonces vos dijiste, tomo Z igual A más B por I, Z conjugado igual A menos B por I, sustituyo y veo, ¿no? Sí. Bien. Ok, bueno, vamos a hacer eso. Entonces tenemos A más B por I menos A menos B por I, el módulo, igual 2 veces la parte real de Z menos 1. Y Z menos 1 es A menos 1 más B por I. Entonces la parte real es A menos 1. Bueno. ¿Y acá qué queda? Queda... Estos A se van y acá me queda 2BI, ¿verdad? 2BI igual 2 por A menos 1. Ahí me quedé y no sé cómo seguir ahí. Pero acá hay que calcular el módulo de 2BI. ¿No? Capaz una forma de verlo es calcular el módulo de 2BI. ¿Y cuánto es el módulo de 2BI? Ese es el módulo al cuadrado. Ahí va. O sea, es 2B, ¿no? Ta. Hay una forma muy fácil de ver que es 2B, que es simplemente ver dónde está ese complejo, ¿no? 2BI está acá. ¿A qué distancia está del origen? Bueno, 2B. Entonces acá tenemos 2B igual 2 por A menos 1. Y ves qué complejos verifican eso. Ahí va, gracias. Dale. Sí. Bueno, Pero esa notación también se usa para valor absoluto, ¿no? ¿Pero vendría a ser lo mismo o...?
¿Cuál sería la Sí. diferencia? Bueno, ¿cuál es la definición de valor absoluto, si quieren? Lo pueden pensar como la distancia de un real al origen, al centro de coordenadas. Entonces, si vos lo extendés a los complejos, te queda lo mismo, te queda la distancia de un complejo al origen. Lo que pasa es que en los reales, como tenés una sola dimensión, lo único que tenés que hacer es cuánto te mueves para un lado o para el otro. Claro, entiendo. Profe, una duda. No entiendo por qué queda 2 por A menos 1. Porque es módulo de z menos z conjugado igual 2 veces la parte real de z menos 1. Si z es a más b por i, z menos 1 es a más b por i menos 1. Y esto es a menos 1 más b por i. La parte real de este complejo es lo que no multiplica la i, que es a menos 1. Ah, claro. Claro. Muchas gracias. Dale. Estela, no tenés que hacer como que la parte imaginaria fuera 0. Te quedás con esta parte, porque la parte real es la parte, digamos, que no multiplica ahí, si querés. O sea, en el par ordenado que te define el número complejo, z igual a, b, la primera coordenada se llama parte real. La segunda coordenada se llama parte imaginaria. El paso previo, si querés, para hacerlo, no sé, excesivamente formal, escribís el complejo z menos 1 es a menos 1, b, y la parte real es la coordenada primera. No tenés que hacer como que lo imaginario fuera 0, te quedás solamente con la primera parte. Si quieren, la parte real y parte imaginaria lo pueden tomar como funciones que les devuelve o la primera coordenada o la segunda. Es complejo. ¿Está bien? Bueno. Nada, como les decía al principio, yo creo que con lo que hemos hecho más o menos están como para liquidar el práctico. Recuerden que lo pueden seguir trabajando y pueden seguir preguntando en estas clases antes de empezar. Como ven, hacemos una buena sesión de preguntas, así que bueno, traten de trabajar ustedes los que faltan. Lucas, tenés el micrófono prendido, no sé si querés decir algo. No, perdón, lo dejo prendido porque tengo para desactivar el micrófono. Tengo un botón. No, tranquilo. Bueno, así que si les parece, podemos arrancar con el práctico 2, salvo que tengan así dudas que no les dejen dormir del práctico 1. Nada más. Bueno, recuerden que también me pueden escribir a mí o escribir en el foro. Si siguen trabajando y se encuentran con más dudas, no duden en preguntar. Bueno, vamos con el práctico 2. Ya todos más o menos tuvieron por lo menos una clase de ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí. Sí. Bien. Me gustaría hacer un brevísimo repaso teórico antes de arrancar con el práctico. Como para que, si quedaron dudas, por favor, si tienen dudas del teórico, pueden preguntar acá también. De hecho, háganlo, pregunten, sáquense las dudas. Para eso están los prácticos, ¿no? Para acostumbrarse a hacer este tipo de cosas. Ok. Bueno, ¿qué han visto de ecuaciones diferenciales? ¿Qué es ecuación diferencial? Ahí va, variables o incógnitas, ¿no? Más mejor el mejor nombre es incógnitas. ¿Y qué contienen los términos de las ecuaciones diferenciales? Involucran sus derivadas.
Ahí está. O sea, una ecuación diferencial involucra una función que es la incógnita y sus derivadas. ¿Conocen alguna ecuación diferencial ya? Que no hayan visto, por ejemplo, en cálculo 2, no necesariamente. Si vieron alguna de teórico y se la acuerdan, también la podemos comentar. El movimiento La de- armónico en resorte. Movimiento armónico del resorte, perfecto. ¿Cómo es esa ecuación? Sería la aceleración más raíz cuadrada de k dividido m por x es igual a 0. Ahí va. O sea, lo que estás haciendo básicamente es aplicar de la segunda ley de Newton al sistema masa resorte, ¿no? Exacto. O sea, lo que decimos es, por ejemplo, e incluso lo podemos escribir así. K por x, m por x 2 puntos es igual a k por x, ¿verdad? O menos k por x, si quieren. Si quieren tomar la fuerza elástica como restaurativa y sacar el menos de la constante, estamos de acuerdo que esta es la ecuación del movimiento armónico simple, que es una ecuación diferencial. Sí, la derivada de segundo desplazamiento es la aceleración. Exactamente. Esta es la aceleración y esta es la posición. Acá lo que tenemos es que x es una función del tiempo, ¿verdad? Y que x 2 puntos, la horrible notación de Newton, es la derivada segunda en el tiempo, ¿no? Si quieren acá, aceleración. Bueno, ¿qué otra ecuación diferencial conocen? ¿O han visto en el teórico? ¿O se les puede ocurrir? La exponencial. A ver, ¿cómo sería esa? Si x punto igual a x. Ahí va. ¿Esta Lorena, por ejemplo? Claro. Ahí va. Perfecto. Preguntan en el chat, x y prima igual x. También es una ecuación diferencial. Acá lo que estamos diciendo es, por ejemplo, que y es una función de x, ¿verdad? E y prima es la derivada respecto a x. En general la notación suele ser bastante inconsistente, pero la idea es que quede clara en cada ejercicio, ¿tá? A veces cuando lo queremos hacer muy análogo a un problema de física ponemos puntos, pero en general hay que prestar atención sobre qué se está derivando. ¿Okay? Pero el tema de ecuaciones diferenciales es importantísimo porque a los que hagan cosas de física los va a acompañar el resto de la carrera, ¿verdad? Todo lo que es física es, o digamos, la parte difícil de un problema de física es armar la ecuación diferencial. Después hay que resolverla, ¿no? Entonces aparecen un montón de problemas, bueno, física, biología también, química, juegan con un montón de ecuaciones diferenciales distintas. Matemática ni que hablar. Entonces, bueno, nada, por eso es que es un tema tan importante. Y lo que hay que resaltar, me parece que es ultra importante y que uno a veces se olvida, es que la incógnita de una ecuación es una función, no es un número. Nosotros lo que vamos a resolver vamos a encontrar una incógnita, una función que verifica la ecuación diferencial. ¿Cuántas soluciones hay en general para una ecuación diferencial? Infinitas. Infinitas, ¿no? ¿Por qué? Porque se le pueden agregar y sacar con. Ahí va. Yo muchas veces puedo agregar constantes y se me van a ir al derivar. Pero hay que tener cuidado porque si yo tengo condiciones iniciales, ahí la solución pasa a ser única, ¿verdad? Una cosa es que yo diga, bueno, la solución a esta ecuación diferencial tengo infinitas, pero si yo doy una posición inicial y una velocidad inicial, tengo una sola solución, ¿verdad? Eso lo aprenden en física 1, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos hicieron física 1 acá? Capaz es una buena pregunta empezar por ahí.
pasado un tiempo. Bien. Si quieren levantar la mano los que hicieron física 1, capaz es más fácil que poner en el. Ah, buenísimo. Buen contador de manos levantadas. Perfecto. No. Mano levantada o dedo de lo mismo. Está, 11. Perfecto. Está, bien. Bueno, bueno saberlo porque. No salió bien. Está. Bueno, ánimo. Sí, sale bien después. Sí, eventualmente uno llega. Está, pero nada, en física 1 arman esta ecuación diferencial, la resuelven, y después les dicen, en algún curso de cálculo van a aprender a hacerlo bien. Por lo menos cuando yo la cursé, mezclamos complejos con la solución de esta ecuación diferencial, y fue un poco traumático. Pero bueno, no se preocupen. Ok. Entonces, hay varios tipos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Tenemos variables separables, homogéneas, no homogéneas. ¿Se acuerdan de todo eso? Más o menos lo escucharon nombrar. Y ahorita no vamos a hacer eso. Solo- Solo hablamos de la separable. Eso, solo de las separables. Ok, está perfecto. Bueno saberlo. Bueno, entonces, si con variables separables podemos hacer los primeros 2 ejercicios. Así que vamos a meternos con el ejercicio 1, así empezamos. ¿Solo se puede hacer los primeros 2? Bueno, a ver, después tenés homogéneas, alguna es con variables separables, ¿sí? O sea, todas las que vos veas que puedas separar las variables las vas a poder hacer. Me parece. Bueno, y supongo que vieron solo de primer orden hasta ahora. Segundo orden. Sí, Sí, vieron solo de solo primer de orden. primer orden. Ok. Entonces sí, los primeros 3, si quieren. Pasa que hay algunas que no son homogéneas, entonces si no vieron homogéneas, se va a complicar un poquito. Pero bueno, vamos con el ejercicio 1, a ver qué podemos hacer. El 1 parte A dice hallar la solución general de cada ecuación diferencial. Bueno, y el A, que es bien fácil, es I' es I cuadrado menos 1. Bueno. ¿Quieren tomarse 2 minutitos para pensarlo, a ver cómo lo pueden resolver, y después lo discutimos? Estas son de variables separables. Creo que bien. Bien. Bueno, vamos a hacer un planteito. ¿Cómo encaramos un ejercicio así? Tenés que separar lo que depende de Y y lo que depende de X, por así decirlo. Ahí va. ¿Cómo podemos hacer eso? Y Puedes pensar que ese I cuadrado menos 1 está multiplicado por 1. Ahí Y va. que esa es la Bien. función de X, una función constante. Ahí va. Es una forma muy física de hacerlo. Muy a lo físico. Entonces, por 1. Entonces pasamos dividiendo esto, ¿no? Básicamente, lo que podemos hacer de cuenta es que los diferenciales son fracciones, ¿no? A los matemáticos mucho esto no les gusta, pero funciona. Entonces pasamos todo lo que tiene que ver con X para un lado, todo lo que tiene que ver con Y para el otro. O sea, eso implica pasar I cuadrado menos 1 dividiendo y dx pasarlo multiplicando, ¿no? Entonces tenemos di sobre I cuadrado menos 1 igual a 1 por dx. Hago énfasis en este 1 porque bueno, no sé, dependiendo de la notación que ustedes hayan usado en el cálculo 1 o cómo se hayan acostumbrado, el próximo paso tal vez es un poquito confuso si no ponemos el 1. Eventualmente lo vamos a dejar de poner. Bueno, ¿y ahora? Integrar. Integrar esa Integramos. parte. Ahí va, integramos. ¿Y qué queda cuando integramos? Arco tangente, ¿no? No. Ahí. No, perdón, dejo en 1, ¿no? Es igual a más 1.
10 y cuadrado menos 1, vamos a hacer varias cosas. ¿Quién sabe cómo integrar esto? Puedes sustituir, hacer un cambio de variable, sustituir por el seno o por el coseno. Ahí va, No, esa forma me gusta. Bien. ¿Y cómo queda eso? Podemos decir, por ejemplo, recordar que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, ¿verdad? Entonces podemos decir, por ejemplo, bueno, seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Bueno. Entonces, ¿cómo ayuda esto? Bueno, en realidad, ¿conviene seno y coseno o conviene más pensar ¿El hiperbólico, capaz? en hiperbólicos, no? Sí. Sí, capaz es mejor pensar en hiperbólicos. ¿Qué es el Porque- hiperbólico? ¿Conocen las funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico? No. Nunca lo escuché. ¿Nunca escucharon? No, en cálculo 1 del semestre pasado al menos no lo vimos. En física 3 nomás. Nada más en física 3, nadie lo vio en cálculo 1. Yo lo vi en cálculo 1 cuando hice cálculo 1. Está bien. Bueno, a veces parece que ya no se da mucho, por alguna razón misteriosa, pero las funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico se definen de una manera muy amigable, que es muy parecido a cómo se definen las funciones seno y coseno complejas. Vieron que acá, por ejemplo, estoy yendo para arriba a mostrarles seno complejo y coseno complejo, es e a la iz más e a la menos iz, o e a la iz menos e a la menos iz, ¿verdad? Seno y coseno hiperbólico lo que hacen es, a lo bestia, ¿tá? Esto a lo bestia, sin ningún tipo de formalidad, nada más para que lo sepan, sacar el i. ¿Tá? Es e a la x menos e a la menos x sobre 2, y el coseno hiperbólico es con la suma. E a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces esto da algunas propiedades bastante interesantes. El que sugirió pasar a senos y cosenos hiperbólicos, capaz lo decía pensando en la propiedad esa, que ¿cuál es? Coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Ahí está. Perfecto. Entonces, esta es una manera de hacer la integral. Pasar a senos y cosenos hiperbólicos. Otra forma es lo que está diciendo Sol en el chat, que capaz es un poquito más lindo hacer fracciones simples. No sé si todos manejan fracciones simples acá. ¿Sí? ¿Alguien no maneja fracciones simples todavía? Yo no me acuerdo mucho. ¿No? Ok. Todos esos son métodos de integración, entonces. Sí. Sí. Sí, en particular. Es brujería, pero funciona divino porque si se fijan, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Son derivadas una de otra. No es como el seno y el coseno que aparece un menos, ¿no? Acá son derivadas una de otra. Entonces el cambio de variable es muy inmediato. Acá podemos decir i igual coseno hiperbólico. Entonces, si i es coseno hiperbólico, entonces i cuadrado menos 1 es seno hiperbólico cuadrado, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Entonces hay que hacer la integral de 1 sobre seno hiperbólico cuadrado. Bueno, esta capaz requiere un poquito más de cuentas. Capaz podemos hacer
Sí, por eso. Sí, vamos a hacer la de fracciones simples. Primero, que es el método que me parece que es más, primero que nada, más inmediato y segundo, más usado, porque van a aparecer muchas integrales que vamos a precisar fracciones simples. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo atacaríamos esto de fracciones simples? Si queremos integrar 1 sobre i cuadrado menos 1. La idea es escribir lo de abajo como producto, ¿no? I más 1 y menos 1, ¿verdad? Bueno, y esto lo queremos escribir como algo de la forma a sobre i más 1 más b sobre i menos 1. ¿Lo ven esto? La idea de fracciones simples es separar una fracción que tiene un producto abajo por la suma de dos fracciones. ¿Por qué? Porque así cuando yo voy como un denominador en esta fracción, el denominador me queda el producto de los denominadores. Entonces, ¿cómo formo el sistemita de ecuaciones acá que tengo que resolver? Tipo A por I menos 1 Ahí va. y el otro I más 1 por B. Exacto, y esto tiene que dar 1. 1, excelente. Esto es el método formal de lo que muchas veces se ve en el liceo como la tapadita. No sé si lo vieron en el liceo. En cálculo 1 lo vimos. Ah, ¿y le dijeron tapadita o le dijeron fracciones simples? Las dos cosas. Perfecto. Entonces acá juntamos en i y nos queda a más b por i más b menos a. Igual 1, ¿verdad? Entonces ahora igualamos término a término. A más b, ¿cuánto tiene que ser? 0. 0. Y b menos a, 1. 1. Perfecto. Bueno. Y está, ya como que sale solo, ¿no? Ahí está, porque acá sacamos que b es igual a menos a. Entonces acá tenemos 2b igual a 1, así que b es un medio. Y a es menos un medio. ¿Ah? Entonces ahora decimos que 1 sobre i cuadrado menos 1 es menos 1 sobre 2 por i más 1 más 1 sobre 2 por i menos 1. ¿Vamos todos juntos hasta acá? Bien, ¿alguna pregunta? Por favor avisen. Bueno. Entonces, ahora, la integral esta es la integral de esa suma. Y si quieren ya podemos sacar un montón de cosas, ¿no? Podemos sacar el 1 medio. Ahí va. Más 1 sobre i menos 1 de i. Ah, y esto es la suma de integrales. Es 1 medio integral menos 1 medio integral de i sobre i más 1. ¿Y cuánto dan estas integrales? ¿Cuánto da la integral de i sobre i menos 1? Logaritmo de i menos 1. De valor absoluto, ¿no? Ahí va. Bien. Entonces vas a tener logaritmo de i menos 1 menos la integral de 1 sobre i más 1 es logaritmo de i más 1. ¿No? Bueno, y acá, ahí está, logaritmo de i menos 1 sobre i más 1, ¿verdad? Más constante. Bueno. ¿Estamos bien? Esta es una forma de hacer esta integral. La otra, como decíamos, es con senos y cosenos hiperbólicos. Esa, si no se molesta, vamos a dejarlo para la que viene, así. Pero ya me anoto para bichar esta, la clase que viene, esta sustitución está buena.
inténtenlo hacer ustedes, pero quiero terminar de hacer el ejercicio. ¿Tá? Ya tenemos el resultado acá, así que vamos a aprovecharlo. Entonces recuerden, teníamos la integral de dy sobre y cuadrado menos 1 es igual a la integral de 1 de x. ¿Esta integral cuánto es? Ahí va, está. Si tienen ahí x más c'. Bueno, entonces estas dos cosas tienen que ser iguales, así que lo que decimos es que 1/2 logaritmo y menos 1 sobre i más 1 más constante es igual a x más constante. Vamos a dejar la constante solo de un lado. Cambié la constante como me quede cómodo y ya está. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Ahí está, ahora hay que despejar y. Exactamente. Sí, acá ya se convirtió, digamos, inmediatamente en un problema súper simple que es despejar la i de acá, ¿verdad? Entonces tenemos, multiplicamos por 1/2, tenemos logaritmo de i menos 1 sobre i más 1, es 2x más constante. Despejo i. Pues recuerden cómo viene la cosa, ¿no? La ecuación que nosotros tenemos que resolver es i' es igual a i cuadrado menos 1. I es una función de x. La incógnita de la ecuación es la función i. El método de separación de variables lo que nos permite es tratar a la función i por un lado y a la variable x por el otro, pero eventualmente vamos a tener que despejar i como función de x. Y ahí vamos a recuperar la función. ¿Ok? Pero despejamos y no y prima, ¿no? O sea, la primitiva, digamos. Claro, es que acá ya, no, o sea, cuando nosotros integramos, cuando nosotros hicimos el paso de integrar, fue para sacarnos de encima el i'. Ah, claro. Porque i' es di de x. ¿Ah? Entonces esa fue la trampita, si quieren, que usamos para poder pasar la x para un lado y la y para el otro. Bueno, y ahora ya pasamos el 2 multiplicando, tomamos exponencial, ¿verdad? I menos 1 sobre i más 1 es e a la 2x más c. Esto, si se fijan, lo podemos escribir, si quieren, lo podemos escribir como k por e a la 2x, donde k es una constante. ¿Se dan cuenta por qué? Si yo tomo k igual a e a la c, yo acá tengo e a la 2x por e a la c. Bueno. Y ahora pasamos el i más 1 multiplicando y nada, y jugamos con eso, ¿no? ¿Lo terminan ustedes? Así hacemos otro. Digo, pues me parece que de aquí al final son 2 líneas, ¿no? Que pueden hacer ustedes sin problema. Yo prefiero concentrarme en la parte donde pueda haber dudas. ¿Podría subir un poco para arriba? Sí. ¿Se entendió cómo hicimos esto? ¿Cómo se procede, digamos? O sea que las ecuaciones diferenciales tienen y y x. Sí. O sea, te va a quedar y en base a x. Exacto. Sí, porque de vuelta, la incógnita de tu ecuación diferencial es una función. Tu función se llama y, la variable de la función es x.
Entonces, el método de separación de variables, cuando lo podés usar, es súper útil porque vos podés partir de separar lo que tiene y por un lado y lo que tiene x por el otro. Entonces, al final, lo que vas a terminar haciendo es despejar y en función de x. O sea, estás encontrando la función, porque te va a quedar y igual a algo, y ese algo va a tener x. Claro, entiendo. ¿Ah? Bueno, más Profe, dudas. una pregunta. Sí. Ahí en el paso previo, que te queda logaritmo de i menos 1 sobre i más 1. ¿Tú no podrías separar el logaritmo de i menos 1 menos logaritmo de i más 1? Sí, fíjate que eso era lo que teníamos acá, pero a la hora de despejarlo tenés que juntar, ¿no? Porque así puedes aplicar la exponencial. Ah, esa es mi duda. Si lo tuviéramos separado, ¿no podríamos aplicar la exponencial? O Y si no, tenemos porque, dos términos de logaritmo. no porque, a ver, tendrías que hacer e a la logaritmo, e a la todo esto, ¿no? Y ahí te quedaría e a la logaritmo de algo menos logaritmo de otra cosa. Y eventualmente estás usando esto. Ok. Podés, pero a mí me parece que es mucho más directo empezar a despejar de acá que de la resta de los logaritmos. Porque aplicás la exponencial una sola vez y te ahorras 2 renglones de cuenta. Recuerden Ok. siempre que minimizar cuentas es minimizar errores, ¿no? Entonces, si podemos de alguna manera u otra reducir la cantidad de cuentas que tenemos que hacer, vamos a ir por ese camino. O intentemos ir por ese camino. Tengo una duda. He visto Sí. que a veces cuando integran y sale el logaritmo le aplican el valor absoluto. Sí, eso es un tema de cómo vos tratás las condiciones iniciales. Como acá nos están pidiendo la solución general, sin la solución o sea, sin darnos condiciones particulares, no nos vamos a preocupar mucho por eso. Además, vos podés ver que esta ecuación diferencial no va a estar definida para x negativo, me parece. Por la forma que tiene. Creo que después podemos hacer alguna gráfica para demostrar eso. Pero formalmente necesitas un valor absoluto porque el logaritmo para reales negativos no está definido. La realidad es que en la práctica no se le da mucha bola a ese valor absoluto. O sea, se usa para extender el dominio, digamos. Sí, podemos decir que sí. Sí. Ahí va, gracias. Profe, Sí. ¿cómo despejas y para que te quede y de un lado y solo x del otro? ¿Decís desde este punto? Sí. Pasás i más 1 multiplicando. Desarrollás. Bueno, al final lo terminamos haciendo. K e a la 2x por i más k e a la 2x. Y por un lado y para el otro, o sea, paso esto para la izquierda y este menos 1 para la derecha, entonces queda k por e a la 2x por i más i es igual a k por e a la 2x más 1. Ahora junto en i por k e a la 2x más 1 es k e a la 2x más 1. Perdón, acá va menos, ¿no? Acá va menos también. Y ahora divido. I igual k por e a la 2x más 1 sobre 1 menos k por e a la 2x. Y acá quedó i de x. ¿Está bien? Bien. Bueno. Ejercicio, verificar que esto es solución de la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. En general, cuando nosotros decimos, bueno, encontré la solución de la ecuación diferencial, o muchas veces, pues eso es un error común en los parciales.
se pone verdadero o falso. La función tal es solución de la ecuación diferencial tal. Y muchos le erran. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si nosotros tenemos una solución, esta, y tenemos la ecuación diferencial, verificar que esta función es solución de la ecuación diferencial es, donde tengo y', calcular la derivada de esto. Y donde tengo y cuadrado, poner el cuadrado. O sea, hacer esto al cuadrado. Entonces, una función es solución de la ecuación diferencial si verifica la ecuación. Parece una bobada lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es la fuente de muchísimos errores. No saber qué quiere decir que una función es solución de una ecuación diferencial. Lo vemos muchísimo en los parciales que le O sea, dan. Sí, Rodrigo. En este caso era necesario sustituir la derivada por la notación newtoniana, ¿no? Sí, en general yo creo que es una muy buena práctica porque lo que te das cuenta es si efectivamente podés separar las variables. Porque fíjate, nosotros sustituimos y' por di sobre dx para poder hacer esta ordinariedad matemática de pasar multiplicando el dx para un lado, esto dividiendo para el otro, e integrar ambos lados felizmente. Claro. Si vos llegás a este paso donde tenés todas las y por un lado y todas las x por el otro, decís, bueno, tengo una igualdad, integro ambos lados y ya está. Y resuelvo las integrales. Okay. El tema es que llegar a esto es en general lo más difícil, porque muchas veces vos no podés separar las variables. O es muy difícil, entonces ni siquiera lo intentás. Eso pasa cuando tenés, por ejemplo, productos, ese tipo de cosas. Productos de funciones, ahí se complica más separar las dos variables. Pero sí, yo creo que es una muy buena práctica escribir di sobre dx y jugar un poquito y ver si podés separarlas. La pregunta de Federico, si en este caso verifica la igualdad, bueno, eso se lo dejo como ejercicio para ustedes, verificar. Verificar si hallamos bien la solución a la ecuación diferencial. Calculen la derivada de y vean si eso es igual a y al cuadrado menos 1. Perdón, me quedó otra duda. Sí, cuando dale. ¿integraste de un lado con respecto de y y del otro con respecto de x? Sí. Fue por la anotación que pusiste ahí al principio. Claro, ¿no? sí. Sí, o sea, estamos jugando acá. A ver, hay un montón de formalidades matemáticas en el fondo que podemos obviar diciendo esto funciona y está todo bien, porque hay teoremas de matemática que avalan que yo pueda hacer esto. En particular, el teorema de valor medio, el teorema de cambio de variable, verifican que yo pueda pasar multiplicando y dividiendo los diferenciales sin que se rompa nada. Si estuviéramos en un curso de matemática un poco más formal, tal vez estaría bueno hacer esa cuenta. A mí me parece que a este nivel no agrega nada y al revés, confunde un poquito. Si tienen ganas, a las 6, 6 y 5, cuando los que no tengan más dudas se quieran ir, se pueden quedar y vemos por qué esto funciona. Pero sí, pasamos la y por un lado, la x por el otro, e integramos felizmente diciendo, acá integro en y, acá integro en x, y todo anda bien. Sé que es un poquito dogmático y no suena del todo amable, pero la alternativa es hacer cuentas que creo que no agregan nada. De vuelta, si las quieren hacer en algún momento, al final de la clase las hacemos. Sí, yo este ejercicio en realidad me había trancado y era por eso, no sabía que se podía hacer ese truquito. Sí. Sí, de hecho es lo que se hace, en realidad. Vamos a hacer la cuenta al final de la clase, así no distorsionamos mucho y los que quieran sacarse la duda lo tienen. Pregunta. Sí. ¿Por qué pudiste expresar a la derivada de y como di sobre dx? Porque es la notación así. ¿Esto decís? Sí. Esa es la notación estándar
digamos. Es la notación con diferenciales. ¿No la vieron en cálculo 1 cuando vieron derivadas? Pues, Claro, DI sobre DX es el límite cuando delta X tiende a 0 de delta I sobre delta X. sí, claro. Si quieren lo ponemos entre comillas porque ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué es delta I? Delta I es F en X más H, quieren en X más delta X menos F en X. Esto es delta I. Entonces, cuando dividimos esto por delta X y hacemos tender el delta X a 0, tenemos la definición de derivada. La notación de I sobre dx justamente refleja ese pasaje al límite del delta I sobre delta X. Ok. Sí. ¿De algo? Te escucho el micrófono como súper tapado. Ok. Ahora mejor. No, decía que si me doy cuenta que la función Ahora no. Perdón. Matías. Si la función constante 1 es solución, ¿sirve de algo? Bueno, sirve para decir que existe una constante k acá que te da 1 y es solución. Fíjate, por ejemplo, si k igual a 0, entonces esto es 0 más 1 sobre 1 menos 0, te da 1 sobre 1, que es 1. Entonces está bien, 1 es solución. Sirve para ver que bueno, por lo menos tenés un k para el que esto funciona. Pero la gracia de la solución esta I de X es que tenés infinitas soluciones, ¿no? Tenés una solución para cada k. Claro, si tuviéramos una condición inicial, por ejemplo, si dijeran, bueno, sabemos I' es, yo qué sé, I cuadrado menos 1 y que la I evaluada en 0 da, no sé, lo que quieran, 34, entonces vamos a tener una única k para la cual esta función es solución. Y ahí tenemos una sola solución. Eso se llama un problema con condiciones iniciales, un problema de Cauchy. Y las ecuaciones diferenciales siempre tienen derivadas, sí. Sí, es la definición, es una ecuación que involucra a una función y sus derivadas, y bueno, eso, donde la incógnita es la función. Y no, el método en general no cambia. Lo que pasa es que, de vuelta, no todas las ecuaciones diferenciales son en variables separables. Entonces, este método muchas veces no funciona, porque no podés separar la x de la y. Entonces tenés que intentar otras formas, que bueno, justamente este práctico es investigar las otras formas que hay. Eso lo vamos a hacer el jueves. Ver de qué otra forma se puede resolver una ecuación diferencial. Bueno, ¿alguna pregunta más o quieren hacer algún otro ejercicio? Por ahora no. Está. ¿Alguien intentó hacer alguno? No, yo no, por lo menos. ¿No? Yo he Sí. intentado hacer el A, pero no así. Ok. ¿Alguien más dijo sí? ¿Quiere contar cuál? Sí, pero no salieron mucho igual. Está. ¿Cuál intentaste? Capaz podemos hacer alguno de esos. No digas el A. El B del 1 y el A El B. del 2. Está, perfecto. Está, podemos hacer el B, así más o menos vamos en orden y bueno, está, la que viene tratamos de hacer, por ejemplo, alguno del 3, y seguir con los otros. ¿Está? Es ¿Les parece? práctico de alguna manera, ¿no?
este práctico, a ver, déjame ver, hoja de ruta. Déjame ver la semana que viene qué dice. Sí, la idea es, a ver, nos podemos tomar la mitad del martes de la semana que viene para redondear este práctico si es necesario. Dale. ¿Ah? En realidad este práctico es corto, tiene 8 ejercicios y todos son iguales. ¿Ah? Por eso está pensado para una semana. Pero de vuelta, como les vengo diciendo 1000 veces, si al principio de la clase quieren discutir problemas del práctico anterior, yo no tengo problema. ¿Tá? Lo que no vamos a hacer es seguir haciendo exclusivamente ejercicios del práctico 2 la semana que viene. Vamos a mezclar alguno del práctico 3 el martes. El jueves ya hacemos solo práctico 3, por ejemplo. ¿Tá? No se queden con dudas, eso es a lo que quiero ir. ¿Tá? Si la semana que viene tienen dudas de complejos, podemos ver alguna cosa de complejo. Pero no va a ser el foco de la clase. Bueno, pero esos no tenés por qué hacerlos. Yo creo que no, la idea no es poner alguno de esos en un parcial o examen, al menos de momento. Son ejercicios complementarios que te ayudan a entender algunas cosas más o te dan más herramientas o aplicaciones de física o de biología o de lo que sea. Pero no necesariamente los tienen que hacer. Está bueno que los hagan, pero no es obligatorio. Por eso son complementarios. ¿Ah? Voy a explicar rápido la letra del 2, que lo vamos a hacer la semana que viene. ¿Está? Ahora quiero hacer el 1b. Pero el 2 dice resolver las ecuaciones diferenciales mediante el cambio de variables u de x igual y de x sobre x, de forma de llevar las ecuaciones de variables separadas de tipo u' de x igual a de u, b de u. B de x. Básicamente lo que quiere decir esto es, a nosotros nos van a dar una ecuación, x2 y' más y por y menos x igual 0. Y lo que tenemos que decir es, bueno, me considero una función u de x que sea igual a y de x sobre x. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que u' de x va a ser, ¿cómo queda u'? Ahí está. Perfecto. Y esto se puede escribir como y' de x sobre x menos y de x sobre x al cuadrado. Y esto es algo de la forma una función de u por una función de x. Recordando esto, que u es y de x sobre x. Si esto más o menos los confunde, lo que pueden hacer es intentar la sustitución por el otro lado. Es decir, digo, y de x es igual a x por una función u de x. Entonces, sustituyo eso acá. Y veo que me da, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Está bien, Sol? Sí, pero después se tachan cosas. Confíen. Bueno, vamos a por lo menos plantear un poquito el 1b. Por lo menos a ver cómo quedan las variables separables y después ustedes hacen la integral. Y bueno. Y la que viene, si quieren, empezamos discutiendo esto. Bueno, esto nos dicen que es en variables separables. Entonces, ¿qué hacemos? Separar variables. Claro, exacto. Ese es el primer paso. Intentamos separar las variables. Lo que hay que recordar, siempre, esto capaz que está bueno que lo escriban las primeras veces, que y es una función de x. Porque
parece una bobada recordar esto, dicen, bueno, está, sí, es obvio, ¿qué más va a hacer? Bueno, está, pero escribir esto hace que uno se centre en que la i es una función y que esta es una derivada. ¿Tá? Porque si algunos hicieron discreta 1, van a ver que hay un montón de cosas que se parecen. Las ecuaciones por recurrencia, por ejemplo, que se resuelven en discreta 1, tienen métodos de solución muy parecidos a las ecuaciones diferenciables. Sigo diciendo diferenciales. Entonces está bueno acostumbrarse a qué es cada cosa, ¿tá? Y saber separar los conceptos. Bueno, entonces, nada, I' es DI sobre DX. Esto es algo que también conviene escribir, porque es la forma más fácil de separar las variables. Entonces, escribimos de vuelta la ecuación, tenemos 1 más I cuadrado por I por DI dx es, más 1 más I cuadrado es igual a 0. Ok. ¿Y ahora? Pasás restando el 1 más I al cuadrado. Ahí va, paso restando. Ahí va, queda menos 1 más I cuadrado. Y paso dividiendo. Bueno, en realidad, si paso dividiendo, después tengo que pasar dividiendo de nuevo, ¿no? Para terminar de separarlo. Lo que puedo hacer es pasar multiplicando el dx y esto dividiendo. ¿Lo ven? Y ahí ya los tengo separados. Entonces, Una pregunta. sí, ¿No se puede dividir de una en el cuadrado y que se vaya? Qué más lindo. si no puedo dividir, ¿qué? No sé. Ah, si no puedo dividir de una. Bueno, sí. Sí. De hecho, no sé por qué. Sí. Sí, podés. 1 más I cuadrado. Sí, sí, claro. Sí, lo sacás de factor común y bueno, ya está, se fue. Sí, supongo que no hay problema con eso. Pero te queda algo medio raro, ¿no? Porque... Yo lo saqué de factor común, pero tipo te queda que 1 más I al cuadrado por eso de I sobre dx más 1. ¿No? igual a 0, sí. Claro, sí, no sé si esto tiene alguna... Entonces vos decís I de I de X es menos 1, así que paso multiplicando el de X, y de I es menos de X. ¿No? Sí, capaz que son un poquito más elegantes. Y ahora integramos, ¿no? Integramos acá en I, integramos acá en X. Entonces queda I cuadrado sobre 2 es menos X más constante. ¿Está bien? Yo me perdí ahí en ese paso que sacaste de factor común, que no entiendo cómo quedó así. Vos tenés... La ecuación original es I cuadrado más 1 por I prima, más I cuadrado más 1, igual a 0. Sí. Sí, queda lo mismo. Por eso son varias formas de hacer lo mismo. No me acuerdo. Estela preguntaste, ¿verdad? Si vos sacás de factor común I cuadrado más 1, porque lo tenés acá, y lo tenés acá, entonces lo que te queda entre paréntesis es I por I prima, que es el primer factor, y el segundo factor te queda 1. Esto es I cuadrado más 1 por 1. Así ahora entendí que, claro, ahí sustituiste el I' por DI sobre DX. Ahí va. Gracias. Dale.
Entonces tenemos esto, y como es fácil de resolver y nos quedan 3 minutos, lo liquidamos. Tenemos y cuadrado es menos x más constante. Entonces tomamos raíz cuadrada, ¿no? 2x, perdón. Y ahí ahí queda la función. Tengo una pregunta teórica. No, ahí que no sé si fue para mí. No, yo era que tenía otra duda, pero Está. el compañero puede decirla. Perdón. Duda teórica. La duda teórica es, una vez que pasás el dx multiplicando y te queda dy de un lado y dx del otro, lo que haces es dividir por un diferencial de los dos lados para hacer, entre comillas, la integral. Porque integral era dx dividido d, ¿no? Era la antiderivada del inverso. Sí, pero no es de x sobre d, ¿no? Vos cuando haces una integral, integrás una función f de x, lo que sea, Claro. f de x. El diferencial ya lo tenemos, es este de y. Claro. ¿Dónde Pero- dividimos? Por el diferencial. Pero multiplicar por un diferencial, no sé si era equivalente a integrar. No, multiplicar por un diferencial no es equivalente a integrar. No. Ojo, acá no estamos diciendo eso, ¿no? A ver, está bien, capaz este paso lo podemos extender un poquito. Tenemos esta ecuación que involucra dos diferenciales. Entonces lo que decimos es, para sacarnos esos diferenciales de arriba, integramos. Vos te sacás de arriba los diferenciales integrando. Eso, a lo bestia. Claro. Eso. Como en un lado tengo diferenciales de y, en el otro lado tengo diferenciales en x, en un lado integro en y, en el otro lado integro en x. Bien. ¿Era eso? Sí, gracias. Dale. Lorena, tu duda. Yo en verdad tenía una que ya la resolví, pero ahora me pregunto, ¿qué pasó con el 1 más y cuadrado? O sea, quedó ahí del... A priori nada, porque como eso no se puede anular nunca, fíjate que lo sacamos de factor común, ¿no? Como está acá y acá, lo sacamos de factor común. Quedó acá. Como esto no se puede anular, pues estamos trabajando en reales, ya no estamos trabajando en complejos, el producto de estas dos cosas es igual a 0 solo si esto es igual a 0. Ah, entonces solo te importa esa parte. Exacto. Y esto es igual a 0 si y de x más 1 es igual a menos 1. Claro. Está bien. Gracias. Vale. ¿Más dudas? ¿Y lo podés sacar así nomás, el 1 más y cuadrado y la diferencial es lo mismo, el resultado? Fíjate que el 1 más... Sí, a priori sí. No veo problema. Es como si vos tuvieras... O sea, pensalo al revés, ¿no? Vos tenés la función y, ya está, y vos tenés esta ecuación. Tenés la ecuación y por di de x más 1 igual a 0. Y decís, bueno, ahora vengo yo con mi función y de x y la elevo al cuadrado, le sumo 1 y multiplico eso por esto. Como esto nunca es 0, entonces yo no veo cuál es el problema. O sea, no veo posibles problemas al multiplicar eso. Ah, yo como pensé que como que perdía información ahí, pero está. Me parece que no, justamente porque esto nunca se hace 0. Si 1 más i si ese término se hiciera 0 en algún punto, capaz hay que estudiarlo por separado. Pero como 1 más i cuadrado siempre es positivo en R, no perdés información en ese sentido. Ahí va, está, entonces legal hacerlo. Y las soluciones son de la forma que la constante tiene que ser más grande que 2x, ¿no? Claro, sí, si no, no existe. Claro. Creo que esa es la duda de Paulina también, sí.
Bueno. ¿Estamos bien? Bueno, si quieren dejamos por acá. Los que quieran discutir 2 minutitos esto de pasar diferenciales multiplicando para un lado y para el otro, se pueden quedar. Si no, nos vemos el jueves. Muchas gracias. Yo te voy a preguntar una cosita Dale. del uso de la calculadora. ¿Podemos Ajá, llevar sí. calculadora al parcial? No. No, los parciales son sin calculadora. ¿Lo preguntás por alguna cuenta en particular? Sí, por calcular los arcos tangentes y estas situaciones. Ah, bueno, no, pero eso en general siempre les vamos a pedir números fáciles. Y si no, se los damos. Yo cursé hace un tiempo y ahora me topé con la calculadora y dije, ¿se podrá usar? Sí, no. Bien. No. No se usa calculadora, ¿verdad? No se usa calculadora. No, y además, en general, en las respuestas